Entonces, como les decía, vamos a continuar viendo el tema determinante. Vamos a ver lo último del tema, que es aplicaciones del determinante. ¿Sí? Bueno, una de las aplicaciones del determinante, como anteriormente les había mencionado, es el método del cálculo de la inversa de una matriz. ¿Sí? Entonces, y ese método se denomina método de la adjunta. Bueno, ¿en qué consiste? Para calcular la inversa de una matriz, lo que vamos a hacer es utilizar este teorema. Este teorema me dice lo siguiente. Vamos a marcar un poco. Me dice, sea una matriz de orden n, si el determinante de A es 0, entonces voy a poder calcular la inversa de una matriz de la siguiente manera, ¿sí? Utilizando esta fórmula. Me dice, la inversa de una matriz es igual a 1 sobre el determinante de A, eso es un número, por la adjunta de A. Ah, bueno, si esto es un número, la adjunta de A tiene que ser una matriz, ¿sí? ¿Y quién es la adjunta de A? Es la matriz de los cofactores de A transpuesta, ¿sí? Entonces, nosotros recordemos que la condición necesaria y suficiente para que exista la inversa de A es que el determinante de A sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos en cuenta eso, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a un ejemplo de cálculo de la inversa de una matriz utilizando el método de la adjunta. Entonces, el método de la adjunta implica un cálculo, primero el del determinante de A, porque si el determinante de A es 0, no va a existir la inversa y no voy a poder calcular la inversa de una matriz, ¿sí? Porque acá necesariamente el determinante de A tiene que ser distinto de 0 porque no está definida la división por 0, ¿está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la inversa de A, de esa manera garantizo que tengo que calcular el determinante de A, ¿sí? Y ver que sea distinto de 0. De esa manera garantizamos que existe la inversa de la matriz. Entonces, tomamos la matriz. Yo quiero calcular la adjunta de A, es decir, la matriz de los cofactores. Por eso es que acá coloco estos signos, que son los signos que acompañan a los menores correspondientes. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Pero bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es determinar o calcular el determinante de la matriz A. Si ustedes pueden utilizar el método que quieran para calcular el determinante. Yo acá directamente puse el resultado. En realidad, esta es la matriz, ¿se acuerdan? Cuyo determinante hemos calculado con anterioridad por diferentes métodos, ¿sí? Y ese determinante, a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? Tengo esta matriz, quiero calcular el determinante y el determinante de esa matriz por el método, por ejemplo, en este caso de Laplace, me da -1. Por el método haciendo uso de las operaciones elementales, me da -1. ¿Sí? Entonces, por el método de Sarrus también me da -1. Calculamos ese determinante. El determinante da distinto de 0, por lo tanto, eso me garantiza que existe la inversa de la matriz A. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que proceder a calcular la matriz de los cofactores. ¿Sí? Quiero calcular la matriz de los cofactores. Si A es una matriz de orden 3, la matriz de los cofactores también va a ser de orden 3. Bueno, entonces, quiero calcular el primer elemento de la matriz de los cofactores. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada habíamos definido lo que es un cofactor y habíamos dicho que, bueno, lo vamos a denotar al cofactor con la letra mayúscula, ¿sí?
seguida de, de la posición de ese elemento dentro de la matriz de los cofactores, ¿sí? En este caso, C sub 1, 1. El signo positivo va acompañado del menor complementario, y el menor complementario surge de eliminar, ¿sí? Mentalmente la fila 1 y columna 1. Por lo tanto, la submatriz es 5, 3, 0, 0, 8. ¿Sí? Calculo el determinante de esa matriz para calcular, valga la redundancia, el menor complementario correspondiente. 5 por 8, 40, con el signo positivo me queda 40. Calculo el cofactor C sub 1, 2. El signo que acompaña al menor complementario, ¿sí? Es el signo negativo. Tengo que eliminar mentalmente fila 1, columna 2. Y la submatriz que me queda es 2, 3, 1, 8. ¿Sí? Y calculo el determinante de esa submatriz. 2 por 8, 16, menos 3, 13. ¿Está bien? Con este signo menos me queda menos 13. Menos 13. C sub 1, 3. El signo que acompaña al menor complementario es positivo, ¿sí? Entonces tengo que calcular el determinante de la submatriz que proviene de eliminar mentalmente fila 1, columna 3. Elimino mentalmente fila 1, columna 3 y me queda la submatriz 2, 5, 1, 0, cuyo determinante calculo. 2 por 0, 0, menos 5, 0 menos 5. Con este signo positivo me queda menos 5. De esa manera sigo calculando los cofactores siguientes. C sub 2, 1. El signo que acompaña es negativo. El menor complementario es el determinante. Como estoy calculando el cofactor asociado a este elemento, elimino la fila 2, columna 1, me queda la submatriz 2, 0, 0, 2, 3, perdón, 0, 8, cuyo determinante debo calcular, y esto es menos 16. Y así calculo cada uno de los cofactores respectivos, ¿sí? Y formo de esa manera la matriz de los cofactores. Pero yo necesito, esta es la matriz de los cofactores pasando en limpio, pero yo necesito la adjunta de A. Nosotros habíamos dicho con anterioridad, en la parte teórica, que la adjunta de A es la matriz de los cofactores de A transpuesta. Hemos encontrado la matriz de los cofactores, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es transponer esa matriz. La primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna, la tercera fila pasa a ser la tercera columna, y he encontrado la matriz de los cofactores transpuesta, es decir, la adjunta de A. Por tanto, la inversa de A es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Esto es 1 sobre menos 1 por la adjunta de A, y ese producto de este escalar por la matriz me permite obtener la inversa de la matriz A. ¿Sí? Ustedes pueden corroborar, porque nosotros con anterioridad hemos calculado la inversa de A, pero por el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Entonces ustedes pueden verificar que los resultados, ¿sí? El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la inversa de una matriz es única. ¿Sí? Bueno, entonces ya he calculado la inversa de la matriz y he mostrado con un ejemplo, ¿sí?, el método de la adjunta, que está basado en este teorema. Bastante sencillo. Entonces recuerden que para calcular la inversa de una matriz, primeramente debo verificar la condición necesaria y suficiente de la existencia de la inversa de A, es que su determinante sea distinto de 0. Ahora vamos a mencionar otra aplicación del determinante, y es esta. Me permite resolver, ¿sí?, el determinante me permite resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?
formado por n ecuaciones con n incógnita, ¿sí? Pero este sistema debe ser krameriano, ¿sí? Es decir, el determinante de la matriz de los coeficientes tiene que ser distinto de cero. Y recordando, hay una propiedad muy importante. Si el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de cero, eso significa, ¿sí?, que existe la inversa de A. Por lo tanto, por la teoría vista con anterioridad, si existe la inversa de la matriz de los cofactores, yo sé que el sistema tiene solución única. ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado un teorema muy importante que también, digamos, me piden en los parciales, pero más que nada en los finales, ¿sí? La demostración de ese teorema. Entonces, si el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de cero, eso significa que existe la inversa de la matriz de los coeficientes, por ende, ¿sí?, el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es demostrar esta propiedad. Esta propiedad ¿sí?, vamos a demostrar. Y esta propiedad me va a permitir encontrar la solución de un sistema krameriano, ¿sí? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que si el determinante de A es distinto de cero, es decir, si A es inversible, posee inversa, entonces el sistema tiene solución única, cuyas entradas están dadas por esta fórmula, por este cociente, ¿sí? Entonces, recuerden que los x, x1, x2, xn del sistema me representan a las incógnitas, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar cada una de las incógnitas, esto me dice el cociente, los x sub j, haciendo este cociente, ¿sí? El cociente entre dos determinantes. En el denominador tengo el determinante de A, por eso es que sí o sí tiene que ser distinto de cero el determinante de la matriz. Y en el numerador tengo el determinante de esta otra matriz que lo llamo A sub j. ¿Pero quién es A sub j? A sub j es la matriz, ¿sí?, que resulta de reemplazar en la matriz A la columna J por la columna de los términos independientes. Entonces recuerden, A es la matriz de los coeficientes. Entonces, construyo A sub J reemplazando, ¿sí?, la columna J, es decir, la columna formada por los coeficientes de X sub J, por la columna de los términos independientes, ¿sí? Entonces, de esa manera, calculo cada una de las incógnitas del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que yo hago uso del determinante de la matriz o del cálculo del determinante de una matriz para obtener los valores de las incógnitas, siempre y cuando el sistema sea krameriano, es decir, siempre y cuando el determinante de A sea distinto de cero, ¿sí? Lo cual implica, vuelvo a repetir, si el determinante de A es distinto de cero, existe la inversa de A, eso quiere decir que el sistema tiene solución única, como hemos demostrado incluso en temas ya vistos con anterioridad, ¿sí? Bueno, pero antes de demostrar esta implicación, ¿sí?, esta propiedad, ¿sí?, lo que vamos a hacer es simplificar este sistema, ¿sí?, la escritura de este sistema, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si tenemos un sistema de ecuaciones lineales, yo a ese sistema lo puedo escribir de forma matricial de esta manera. Entonces,
Esta es la matriz de los coeficientes, que generalmente lo llamamos A. Esta es la matriz de los términos independientes, lo llamamos X. Y esta es esta es la matriz de las incógnitas, lo llamamos X. Y esta es la matriz de los términos independientes. ¿Sí? Entonces, nosotros también habíamos visto que yo a esta ecuación matricial la puedo escribir, ¿sí?, de forma vectorial de la siguiente manera. Acá tengo una ecuación vectorial. Fíjense que yo estoy multiplicando a la primera columna por la variable x1, la segunda columna por la variable x2, la tercera columna por la variable xn, igual a la columna de los términos independientes. Estoy expresando, ¿sí?, acá una suma de vectores. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los vectores? Los vectores columnas de la matriz. A esta columna lo llamo C1, el vector C1. A esta columna C2, a esta Cn, ¿sí? Y a esta columna la matriz de los términos independientes, ¿sí? Entonces, esta igualdad matricial es equivalente a esta igualdad vectorial, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo que B es combinación lineal de las columnas de la matriz de los coeficientes. Ah, bueno, pero si a esta primera columna lo llamo C1, puedo simplificar esta expresión, ¿sí?, y decir, como este es B, B igual a la sumatoria de los C sub I por X sub I, ¿sí?, desde igual a 1 hasta N. ¿Está bien? Entonces, yo puedo escribir de manera simplificada este sistema. ¿Así? ¿Sí? ¿Eso quedó claro, chicos? ¿O hay dudas al respecto? Lo coloco ahí. ¿Hasta el momento no hay dudas? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, entonces yo digo, los x sub j, ¿sí?, van a ser los valores de la variable, los encuentro haciendo un cociente, ¿sí? Cociente entre determinante. El denominador es el determinante de la matriz de los coeficientes, el determinante de A. Y el numerador es el determinante de una matriz, ¿sí? Como yo quiero encontrar x sub j, ¿sí?, esta matriz, ¿cómo la construyo? Esta de acá. Esta matriz la construyo de la siguiente manera, esta. Reemplazo la columna J, la jésima columna, la correspondiente a los coeficientes de la variable xj, por la columna de los términos independientes, ¿sí? Hago ese cociente porque es el cociente de dos números y calculo el valor de la variable x sub j, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar esa implicación. Yo quiero demostrar, fíjense que en la tesis yo tengo una igualdad. Esto, x sub j igual a esto, ¿sí? Tengo una igualdad. Entonces, vamos a ver cómo demostramos esa igualdad. Entonces, acá la podemos reacomodar, ¿sí? Y decir, bueno, yo al determinante de C1, C2, B, Cn, lo igualo a x sub j por el determinante C1, C2, Cn. Entonces yo partiría del determinante de esta matriz y tengo que llegar a x sub j por el determinante de esta matriz. ¿Está bien? Esta igualdad voy a demostrar. Parto de un miembro y llego al otro, ¿sí? Entonces, voy a partir, yo lo voy a reacomodar esta igualdad, ¿sí? Yo la expreso como determinante de esta matriz igual a x sub j por el determinante de esta matriz, ¿sí? Entonces, parto de este determinante. Esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, entonces, determinante C1, C2, punto suspensivo, B. Pero nosotros sabemos que B
es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de c sub i por x sub i. La simplificación de todo esto. Bueno, reemplazo. Entonces esto es el determinante de C1, C2. Y ahora, en vez de utilizar la sumatoria, voy a colocar toda la suma. Entonces, es para que se vea, digamos, que nosotros tenemos que aplicar el axioma de homogeneidad y linealidad. ¿Sí? Entonces, despliego toda esta sumatoria, punto suspectivo C sub n, y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, acá puedo escribir este determinante como suma de dos determinantes. ¿Sí? ¿Cuál determinante? El determinante C1, C2, X sub J, C sub J, más el determinante de C1, C2, X sub 1, C sub 1, más X2, C sub 2, más, como acá saco este término, me queda X sub J menos 1, C sub J menos 1, más X sub J más 1, C sub J más 1, más X sub N, C sub N. ¿Está bien? Y acá con estos dos términos que me aparecen acá, muestro que efectivamente saco este término que va a parar al otro determinante. ¿Sí? Entonces me queda el determinante de una suma, perdón, el determinante de esta matriz es igual a la suma entre el determinante de esta matriz más el determinante de esta otra matriz. Acá apliqué homogeneidad directamente. Como x sub j es un escalar, lo saco fuera. Homogeneidad en la columna j. Este determinante puedo ver que se repiten las columnas, por lo tanto, yo sé que este determinante va a ser 0. ¿Sí? Por el axioma 3, si dos columnas son iguales, el determinante vale 0. Acá saqué por homogeneidad de x sub j, entonces acá estoy aplicando axioma de linealidad y axioma de homogeneidad para llegar a esta expresión. Entonces me queda determinante de esta matriz igual a x sub j por el determinante de esta matriz. Ya llegué a donde quería llegar, reacomodo, despejo x sub j y este determinante pasa dividiendo, pero este determinante, ¿quién es? El determinante de a, ¿sí? Y el numerador es el determinante de a sub j, que ya habíamos definido el a sub j, acá. ¿Sí? Entonces, ya he demostrado esta proposición, ¿sí? Esta implicación. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Chicos? ¿O sí se entendió la demostración? ¿O más o menos? Bueno, como nadie dice nada, supongo que se entendió. Entonces seguimos avanzando. Vamos a leer la observación siguiente. Me dice, la condición necesaria y suficiente para que un sistema lineal de n ecuaciones con una incógnita pueda ser resuelta mediante la regla de Cramer es que el determinante de la matriz de los coeficientes sea no nulo. En este caso decimos que el sistema es crameriano. Y como les decía con anterioridad, ¿sí? Nosotros, ustedes mejor dicho, cuando cursen análisis matemático 2, van a resolver sistemas cramerianos. El procedimiento de resolución es similar a este que vamos a presentar en un ejemplo, nada más que en vez de trabajar con matrices de entradas numéricas, ustedes van a trabajar con matrices de entradas, ¿sí? Que estén en función de la derivada, ¿sí? Que es una matriz, van a ver en jacobiano, van a trabajar con el jacobiano. Bueno, entonces continuemos. No se olviden entonces de este método, ¿no? Bueno, vamos a enunciar este teorema muy importante que me dice, si A es de orden n y A por x tiene solución única, entonces el determinante de A es distinto de 0. Y otro teorema, si A es de orden n y A por x tiene solución única, entonces A es inversible. Esos teoremas nosotros ya acá los recordamos, digamos, ¿sí?
pero nosotros ya lo habíamos demostrado con anterioridad. Son muy importantes, principalmente lo piden en los finales, ¿sí? Tiene que ser una demostración completa. ¿Cuánto vale este ejercicio en los finales? 13 puntos, 15, depende, ¿sí? Entonces, la demostración, ¿no?, de este teorema. Es muy importante, chicos. Y ya lo vimos con anterioridad. Bueno, vamos al ejemplo de utilización de la regla de Kramer. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es resolver este sistema mediante Kramer, ¿sí? Entonces, tomo el sistema, lo expreso en forma matricial, como una ecuación matricial, ¿sí? Lo que hago es lo siguiente, verifico que el determinante de A sea distinto de 0, es decir, que exista la inversa de A, es decir, que el sistema sea krameriano, tenga solución única, y una vez que verifico esto, comienzo a aplicar la propiedad, ¿sí? Yo quiero calcular el valor de la variable X. Entonces, tengo que hacer un cociente, ¿sí? Un cociente entre el determinante de la matriz a su cuota. En este caso, el determinante de la matriz, ¿sí?, de una matriz que está formada de la siguiente manera. La columna correspondiente a los coeficientes de la variable X se reemplaza por la columna de los términos independientes. Entonces la columna 2, 1 es reemplazada por la columna de los términos independientes, 1 menos 1. Y el determinante de A. Entonces es el cociente entre estos dos determinantes. ¿Cuánto vale el determinante del numerador? Bueno, esto es 1 más 1, 2. Y el determinante de A vale 1, hago el reemplazo y el resultado me da 2. Ahora quiero calcular el valor de la variable Y, entonces voy a realizar un cociente. El denominador, determinante de A. El numerador, el determinante de una matriz, de una matriz que se forma, reemplazando la columna de los coeficientes de Y por la columna de los términos independientes. ¿Sí? Entonces, calculo este determinante, es menos 2, menos 1, menos 3 sobre el determinante de A, que es 1. Este cociente me da menos 13. Entonces, ya encontré el valor de X y el valor de Y. Por lo tanto, el conjunto solución está formado por el par ordenado 2 menos 3. ¿Sí? Y de esa manera resuelvo sistemas kramerianos. ¿Cuándo estoy ante un sistema krameriano? Cuando el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0. ¿Qué significa que el sistema sea krameriano? Significa que el sistema va a tener solución única. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿O hay alguna duda al respecto? Quedó claro, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces con esto último ya finalizamos, digamos, el tema de determinantes de una matriz. Yo me guié por estos libros, son algunos de los libros que he utilizado para desarrollar la teoría. El Coleman, el Lipschutz, el David Poole, ¿sí? Y hay algunos libros que no mencioné, bueno, pero los menciono casi siempre en todas las teorías, ¿sí? Está el libro el Hernández, hay bastantes libros, ¿sí? Ustedes los pueden bajar en internet, están todos estos libros, ¿sí? Incluso está la biblioteca virtual, que es gratuita. Yo no sé si lo pusieron ahí en la plataforma, pero ustedes saben que tienen una biblioteca virtual y ahí pueden consultar cualquier libro, ¿no? Y esa biblioteca es gratuita. Profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesora, ¿usted por casualidad tiene sus
sus teorías en PDF, los videos, porque yo estaba pasándolo y la verdad que estoy media con tiempo justo y quería Eh, saber eso, porque yo eh, conseguí los de matemática 1, ¿ves? Pero ahí no ven estos temas. a ver, no, están los videos de matemática 1. Están los videos que les pasé que están en la plataforma, ¿sí? Esos videos de este tema, digamos, ¿sí? No, no, por eso, pero en PDF, porque yo lo estoy pasando a los videos mientras escucho y que Sí, sí, están me en tenés que PDF. enviar, porque la clase pasada yo por chat le he dado, he compartido mi correo y ahí les paso, digamos, los PDF también como para que tengan eh, Ah, la teoría, ¿sí? bueno, bueno. ¿Qué te iba a decir? Ya los comparto nuevamente al correo y otra cosa, yo no sé si vos entraste recién, pero les dije con anterioridad que a estos videos de la teoría lo he subido a mi Drive y he compartido el link, ¿sí? en la plataforma. Dice grabaciones de la teoría del turno tarde, ¿sí? Entonces están todos estos videos que, bueno, estaba esperando que me pasen mi correo de la facultad, pero todavía no me lo pasaron, como para subir mi teoría al Drive de la facultad. Entonces, como no me lo pasaron y ya va pasando el tiempo, he decidido subirlo a mi Drive y compartir el link, ¿sí? en la plataforma, así que lo pueden buscar y ahí están todas las teorías, estas últimas grabaciones que hicimos, creo que son 7 teorías, ¿sí? Entonces ya los compartí en la plataforma. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente escribirle por el chat mi correo como para enviarles o subir también al Drive las teorías restantes, ¿sí? La teoría Muchas de este gracias, tema. profesora. No por nada. Bueno, gracias. Ahora escribo en el chat mi correo. Listo, ahí le mandé el correo. Eh, hay un alumno que me envió recién vi esta mañana, bueno, hace un rato, digamos, que me envió un archivo del cuestionario que no puedo subir. Por favor, envíenselo al profe Ariel Estrada, porque depende de él. Él es el responsable de cátedra y él puso unas directivas, pero yo creo que, bueno, si ustedes plantean los inconvenientes que tuvieron, ¿sí? A la hora de subir los archivos al cuestionario, yo creo que lo va a entender. Sí, yo, la verdad que como no soy jefa de cátedra, doy la teoría, sí, pero él es el jefe, digamos, ¿sí? Y él nos dio unas directivas, incluso les aclaró a ustedes de que no se iba a aceptar archivos enviados por mail, por WhatsApp, lo que sea. Pero sí, yo sí les recomiendo que hablen con él porque pueden suceder un montón de cosas, ¿no? Puede haberse caído en la internet o lo que sea. Así que por favor comuníquense con él, yo le voy a decir que esté atento. Hay un alumno también que me pidió eh, que les comunicase que aceptara su contacto, así que eso también tengo que hacer y no sé por qué el profe no le respondió. Gastón, pueden avisar a los profes de práctica, pero yo prefiero que avisen al profe de práctica y al mismo tiempo le envíen un correo al profe Ariel Estrada, digamos, ¿sí? Porque sí pueden suceder esas cosas de que no puedan subir. Lo que pasa es que mucho por comodidad, y eso también le pasó al profe y me pasó a mí, mucho por comodidad, le enviaban los archivos, enviaban los archivos a los docentes de práctica y no los subían en la plataforma, porque nosotros los profesores de práctica van subiendo las notas justamente en la plataforma, digamos, ¿sí? Entonces es todo un inconveniente eh, que ustedes se los envíen por WhatsApp o por mail.
Sí, avisen al profe de práctica, pero por favor le avisan también al profe de teoría, al profesor Ariel Estrada, ¿sí? Porque de él depende, porque ya está, ya se le advirtió, pero bueno, yo entiendo que pueden suceder, eh, digamos, inconvenientes con respecto a la conexión de internet y todo eso. Sí, y yo creo que él va a entender, digamos. Yo esta tarde, después de terminar de dar esta teoría, hablo con él al respecto. ¿Sí? Profe, le hago una consulta Sí, con respecto a los cuestionarios. sí. ¿Cuántos cuestionarios se tienen que aprobar para ingresar al parcial? Para el parcial, mínimo 2, digamos, para el parcial. Eso es lo que tengo entendido, porque en realidad son 5 cuestionarios y esa era la pregunta, digamos, si son 5 y ahí dice 50%, pero bueno, es mínimo 2. ¿Está bien? Y con respecto al segundo parcial, ahí se vuelve a hacer los cuestionarios, otro cuestionario. Claro, es como se Y vuelve a ahí la comenzar. modalidad va a ser lo mismo. La modalidad va Ah, a ser la perfecto. misma, sí, sí, sí. Bueno, espero que les haya Perfecto. habido bien en los cuestionarios, digamos, ¿sí? No, profe, yo fui el que Recuerde, le mandé el mensaje. ¿ah? Yo fui el que le mandé el mensaje, Ay, así no, que no, no, bueno, pero ya lo voy a hablar con el profe ya, porque la profe, la profe de práctica, creo que tu profe es Nélida Fonseca. así es. Sí, ella me envió un mensaje, entonces yo le pedí por favor que se lo envíe al profe Ariel Estrada y no sé si le envió o no el mensaje, porque No, no, no me dijo directamente, bueno, me quedé en, así rea- con... en realidad él es el jefe, digamos, pero bueno, yo voy a hablar con el profe. Sí, entonces capaz que no le dijo nada, ¿sí? Bueno, yo hablo con el profe, pero bueno, Profe, eso. buenas Sí, tardes. hola, buenas tardes. No, me perdí esa parte, ¿cómo era? ¿Con 2 cuestionarios ya se puede rendir? Sí, sí, aprobando 2 cuestionarios se puede rendir. Ah, bien, Recuerden, chicos, chas. ¿ah? Gracias. No, recuerden, chicos, que el profe saca, o sea, arma sus cuestionarios basado en los cuestionarios que están en sus tutoriales. Entonces, si ustedes leen sus tutoriales, él se basa todo, para hacer el parcial, en sus tutoriales. Siempre fue así. Y hasta ahora está viéndose que es así. Lo que estuve viendo de este cuestionario es que le tomaron espacio fila, espacio columna, y nosotros vimos ejemplos, varios ejemplos de espacio fila y espacio columna. Yo solo espero que le haya servido, digamos, porque generalmente, bueno, las directivas son de que dé más teoría y sea más concisa en la teoría y no tanta práctica, pero bueno, como yo ya tengo ya esos archivos con ejemplos prácticos y puedo ir un poco más rápido, digamos, con los archivos, ¿sí? Por eso es que me toma el tiempo de hacer los ejercicios. Yo espero que les haya servido todos los ejemplos que vimos de espacio fila y espacio columna y todos los teoremas. Incluso, no sé si ustedes leyeron la teoría del profe, yo le agregué otros teoremas como para que tengan, ¿sí? Herramientas para justificarlo, cada uno de las respuestas que ustedes den, ¿sí? Profe, disculpe Vectores, una pregunta. sí, Para poder conseguir el premio hay que aprobar 2 coloquios con más de 60. sí, porque uno aprueba el coloquio, ustedes aprueban el coloquio con 50 y está bueno eso porque según tengo entendido, no sé si es así, en análisis matemático le piden un porcentaje mayor, ¿no? De aprobación, una nota más alta, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, pónganse las pilas. Y si tienen dudas, me preguntan. Tampoco voy volando en las teorías. Siempre les pregunto si tienen dudas o no. Eh, bueno, hay una sola persona además que me asistió al horario de consulta. Yo creo que soy la única que da consulta los días lunes. Después creo que tienen ustedes foros con los profesores de práctica, pero bueno, yo ya ese comentario le hice al profe que yo prefiero que los docentes también tengan un horario de consulta eh, con videoconferencias, digamos.
Todo está en el cronograma, chicos. Todo está en el cronograma. Ustedes fíjense en el cronograma y está detallado. El último tema que vemos este año es vectores, no las aplicaciones de vectores, sino vectores, ¿sí? No, tampoco quiero adelantarme y dejar a la mitad rectas y planos, que es la aplicación de los espacios de los vectores, digamos, del álgebra vectorial. Sí, Iván, he subido ahora el link del Drive, donde he subido los videos, las grabaciones de los videos de las teorías anteriores, ¿sí? Entonces ahí lo van a encontrar en la plataforma, le puse un nombre, link, grabaciones de la teoría del turno tarde, ¿sí? Entonces ustedes van al link y pueden, digamos, de ahí acceder a los videos de todas estas teorías. Yo me había tardado porque estaba esperando que la facultad me envíe un correo de la misma para poder acceder al drive de la facultad y subir ahí las teorías como lo hizo el profesor del turno mañana, el profesor Ariel Estrada, ¿sí? Pero bueno, no, como no he recibido respuesta y ya están terminando el cuatrimestre, yo prefiero que ustedes puedan acceder a las grabaciones, así van estudiando en estos, digamos, en todos estos meses hasta el parcial. Bueno, entonces ahora comenzamos, chicos. Si alguien más tiene preguntas, me dice, por favor. Profe, el parcial va a ser con cámara, que Sí, sí, sí. Así que ustedes ahí váyanse preparando, vayan consiguiendo una cámara, si va a ser con cámara de parcial. Sí. Pero ustedes pueden tener ahí en la pared la teoría, lo que sea, su resumen, lo que sea, ¿sí? Obviamente no se van a copiar, ¿sí? Pero bueno, vayan leyendo porque si ustedes no leen con anticipación, de nada les sirve tener la teoría a mano, de nada les va a servir tener la teoría a mano si ustedes no van leyendo y viendo las aplicaciones de las definiciones, de los teoremas, de las propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, acabo de entrar. Profe, una preguntita. Sí, ¿Cuándo es el último cuestionario? está en el cronograma. Yo no Ah, recuerdo ahora, está todo en el cronograma de la materia, ¿sí? Por favor, se fijan bueno, ahí. ¿Está bien? está bien, profe. Está bien. Bueno, entonces continuamos con la teoría. Vamos a comenzar con el tema de vectores. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla, pero de la teoría de vectores. Estos apuntes yo se los voy a enviar también por correo, si no los subo también en el Drive, es mucho más cómodo para mí, así no tengo que enviarle uno por uno. Entonces, saben que va a estar en el Drive los apuntes, ¿sí? El archivo. No sé, para la chica que me habló respecto a la teoría, también voy a subir todas las teorías en el Drive. Sí, así no te tengo que enviar cada uno de los apuntes. ¿Está bien? Entonces, les envío o los subo ahí en el Drive toda la teoría, ¿sí? Que voy realizando o que vimos hasta ahora. ¿Está bien? Y los videos también lo van a tener ahí, los tienen ahí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los vectores, ¿sí? Entonces vamos a estudiar, vamos a entrar en el tema de álgebra vectorial, ¿sí? Pero nosotros acá lo que vamos a hacer es definir vectores desde el punto de vista geométrico, porque vamos a trabajar con los espacios vectoriales R2 y R3, ¿sí? Nosotros vamos a poder asociar a un vector, ¿sí? Una flecha. Entonces yo le doy una interpretación geométrica al vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en R2 y en R3. Entonces en R2 y en R3 podemos definir a los vectores desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Pero antes que nada, lo que vamos a hacer
es definir dos tipos de magnitudes con las que nosotros, digamos, nos topamos en nuestra vida diaria, magnitudes que empleamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Y que son las magnitudes escalares, ¿sí? Las magnitudes escalares son aquellas que se caracterizan, y esta es la definición, mediante un número real con una unidad apropiada de medida. Por ejemplo, la cantidad de líquido necesario para llenar una botella, la cantidad de cemento para construir una casa, la cantidad de cable necesario para efectuar una instalación eléctrica, ¿sí? Y ahí les menciono ejemplos de magnitudes escalares con las que, digamos, o que empleamos, que se emplea comúnmente, ¿sí? En la vida diaria. También vamos a definir las magnitudes vectoriales, ¿sí? Con las que vamos a trabajar dentro de un momentito. ¿Y qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que se caracterizan por tener intensidad, es decir, módulo, dirección y sentido. Un ejemplo es la velocidad del viento en dirección oeste-este. ¿Sí? Entonces nosotros acá no basta conocer su intensidad, la magnitud escalar, en este caso, ¿no? Sino que hace falta conocer la dirección y el sentido en el que se mueve, ¿sí? Una partícula, un objeto, ¿sí? Son ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales. Entonces yo acá muestro un link que está muy bueno, este link, ¿sí? Y es una realización visual publicada por el profesor Alan Alejandro Bernal García. Lo encontré en YouTube y me pareció bastante interesante colocar este link, ¿sí? Como para que ustedes, digamos, lo vean y entiendan las aplicaciones de tanto de las magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? En la vida diaria. Entonces, a mí me pareció bastante interesante. Si ustedes tienen tiempo y lo quieren ver, bueno, pueden ir a esta página y ven el video ese que me pareció bastante interesante. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir lo que es, como había dicho con anterioridad, lo que es un vector, ¿sí? Pero desde el punto de vista geométrico. Vamos a definir vector desde el punto de vista geométrico, porque nosotros habíamos definido qué es un vector con anterioridad cuando estudiamos los espacios vectoriales, ¿está bien? Pero lo habíamos definido como un elemento de un conjunto que cumple ciertas propiedades. ¿Se acuerdan las propiedades de los espacios vectoriales? Nada más que acá, ¿sí? Nosotros vamos a definir vector desde el punto de vista geométrico. Entonces decimos, dado dos puntos distintos, P y Q de R2 o R3, se define vector de origen en P y extremo en Q al segmento orientado o dirigido desde P hacia Q. Entonces, básicamente, como acá me dice segmento orientado, básicamente un vector es una flecha, ¿sí? Con origen en el punto P, en este caso particular, y con extremo en el punto Q, en este caso particular, ¿sí? Entonces, un vector es un segmento orientado, ¿sí? Y estas son las características del vector. ¿Cómo simbolizamos a los vectores? Bueno, fíjense que si yo tengo dos puntos, ¿sí? Esos dos puntos me determinan un segmento. Si le doy sentido a ese segmento, ¿sí? Por ejemplo, de P a Q, podemos simbolizar esta flecha, este vector, ¿sí? Dando el punto origen, el punto extremo con la flechita arriba. O bien, también podemos simbolizar a los vectores con estas letras, con la letra U, V, W. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido con anterioridad a los elementos de los espacios vectoriales? En algunos textos, ustedes van a ver que también se utiliza esta notación. La letra mayúscula y arribita la flechita, ¿sí? Generalmente así lo denotan en los textos de física, ¿sí?
Entonces, tiene diferentes formas, ¿no? De denotar, existen diferentes formas de denotar el vector. Lo importante es entender el concepto. Ustedes en física, ¿sí? Trabajan con la definición de vector, pero desde el punto de vista geométrico. Definen un vector como una flecha. Por ejemplo, cuando definen fuerza, ¿sí? La fuerza está representada por una flecha, ¿sí? Bueno, a los escalares, porque también vamos a utilizar escalares acá. ¿Cómo lo representamos? Con letras minúsculas, H, K, ¿sí? Los representamos los escalares con letra minúscula. Entonces, decimos, un vector es un segmento orientado, ¿sí? Nosotros sabemos que para determinar un segmento necesito 2 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de un vector? Bueno, las características son las siguientes. Un vector se caracteriza por tener un módulo. ¿Y qué es el módulo de un vector? Es la longitud del segmento orientado, ¿sí? Ese es el módulo, la longitud del segmento orientado, es decir, es la longitud de la flecha. Ese es el módulo del vector, ¿sí? También se lo denomina norma de un vector. También lo denominamos norma de un vector. ¿Se acuerdan? Nosotros ya con anterioridad habíamos definido la norma de un vector, la longitud del vector, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros estamos estudiando el álgebra vectorial, ¿sí? La norma de un vector es la longitud del segmento orientado, ¿sí? Es decir, la longitud de la flecha. Y sabemos que es un número positivo, la longitud del vector. ¿Y cómo lo denotamos? Bueno, con, fíjense, estas doble barritas. Como denotamos la norma de un vector, ya es la misma, ¿sí? Que utilizamos, digamos, cuando estudiamos los espacios vectoriales. ¿Está bien? Nada más que acá vemos un caso particular de espacios vectoriales, vemos el R2 y R3, ¿sí? Si P es igual a Q, sabemos que el vector es el vector nulo, ¿sí? Y su longitud es igual a 0. Eso ya lo vimos también con anterioridad. Otra de las características del vector es su dirección. ¿Qué es la dirección de un vector? Bueno, la dirección de un vector está dada por la dirección de la recta que lo contiene o la dirección de cualquier recta paralela a ese vector. ¿Está bien? Entonces, la dirección de un vector está dada por la dirección de una recta, básicamente. Otra de las características de un vector es el sentido del vector. ¿Y qué es el sentido del vector? Es el sentido de la flecha, ese es el sentido del vector. Es decir, el sentido del vector está dado por la orientación de la flecha. Es decir, en este caso, de P a Q. Ese es el sentido de la flecha. De P a Q, siendo P distinto de Q. ¿Está bien? Entonces, el vector nulo tiene módulo igual a 0, pero no tiene dirección ni sentido. ¿Sí? Esas son las características de un vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es un vector? Es un segmento orientado, básicamente. ¿Y cómo definimos el vector? Perdón, ¿qué características tiene un vector? Bueno, se caracteriza por su módulo, por su dirección y por su sentido. ¿Cómo denotamos al vector nulo? Y bueno, de la misma manera como denotamos al vector nulo en los espacios vectoriales, ¿sí? Con una redondelita y un puntito al medio. Y eso es lo que ya aclaramos con anterioridad. Pasamos a definir ahora lo que es igualdad de vectores, ¿sí? Cuando dos vectores van a ser iguales. Entonces, ¿qué le dice la intuición? ¿Cuándo dos vectores van a ser iguales? Y bueno, como nosotros sabemos que los vectores, en este caso en el álgebra vectorial, los vectores son flechas, ¿sí? Dos flechas van a ser iguales si tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido, es decir, si tienen las mismas características. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la intuición. Eso es lo bueno de trabajar con estos espacios vectoriales, R2 y R3,
porque lo podemos interpretar, ¿sí? Al concepto de manera geométrica, ¿sí? Entonces, podemos hacer interpretaciones gráficas que nos van a ayudar a interpretar el concepto. Entonces, la igualdad de vectores. Dos vectores U y B son iguales, sí y solo si U y B tienen igual módulo, dirección y sentido. ¿Está bien? Entonces tenemos estos dos vectores, el U y el B, que son iguales. ¿Está bien? En base a la definición de igualdad de vectores, podemos definir a los vectores libres, ¿sí? Entonces, vamos a definir ahora qué son los vectores libres. ¿Por qué los llamamos vectores libres? Bueno, los vectores libres son aquellos vectores que se pueden trasladar paralelamente a sí mismos sin cambiar módulo, dirección y sentido. Esos son los vectores libres. Son aquellos vectores que los podemos trasladar paralelamente a sí mismos sin cambiar módulo, dirección y sentido. Ahora, algo muy importante, lo que vamos a hacer ahora es definir las operaciones entre vectores, ¿sí? Pero desde el punto de vista geométrico. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos con los espacios vectoriales? ¿Sí? Nosotros no dábamos una interpretación geométrica porque los espacios vectoriales nosotros lo llamábamos B a los espacios con letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, espacios vectoriales, ¿se acuerdan que era ejemplo de espacios vectoriales? Matrices de tamaño m por n. Y una matriz no tiene una interpretación geométrica, pero acá, cuando trabajamos en R2 y R3, sí podemos dar a los elementos de R2 y R3, a esos vectores, una interpretación geométrica, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir las operaciones entre vectores, suma de vectores, ¿sí? Pero desde el punto de vista geométrico. ¿Cómo sumamos dos vectores desde el punto de vista geométrico? Fíjense que nosotros los vectores no los asociamos por el momento con NU+. No sé si se dieron cuenta. Nosotros trabajamos con vectores desde el punto de vista geométrico, no analítico, ¿sí? Entonces, por eso es que acá vamos a definir vectores, la suma entre vectores, pero desde el punto de vista geométrico. Me dicen, sea un de vectores perteneciente a un espacio vectorial D, en este caso al espacio vectorial D, que puede ser R2 o R3, ¿sí? Nada más. Eso de paso vamos aclarando eso. No es cualquier espacio vectorial, ¿no? Acá. La suma geométrica U más B se determina por la regla del triángulo o la regla del paralelogramo. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar dos flechas o dos vectores desde el punto de vista geométrico? Bueno, si yo tengo el vector U y el vector B, fíjense que no tienen la misma longitud U y B, ¿sí? Además tienen direcciones distintas y sentidos distintos, ¿está bien? Pero yo quiero sumar U más B, U y B. Quiero encontrar U más B. Para ello existen dos reglas, la regla del triángulo y la regla del paralelogramo. Generalmente en física, que es donde van a ver estas aplicaciones, utilizan la regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces, veamos acá cómo hacemos para sumar estos dos vectores, estas dos flechas, usando la regla del paralelogramo. Entonces, tomo el vector U y el vector B. Como son vectores libres, como estamos trabajando por el momento con vectores libres, puedo hacer lo siguiente para aplicar la regla de paralelogramo. La regla de paralelogramo sugiere que yo acomode estos vectores de manera tal de que los orígenes coincidan y pueda formar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, muevo B, lo desplazo de manera tal de que el origen de B coincide con el origen de Q y formo esto, ¿sí? Y ahora voy a formar un paralelogramo de lados B y de lados U.
formo con estos dos vectores este paralelogramo, ¿sí? Y el vector de origen en el origen de U y de B y extremo en estas prolongaciones de U y de B, ¿sí? Va a ser el vector resultante. Fíjense que esta es la diagonal principal, digamos, ¿sí? De este paralelogramo, ¿sí? Entonces, fíjense que esta diagonal principal va a ser, con este sentido, el vector resultante entre U y B. Esta es la regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces acá está la nota. Se traza un segmento paralelo al vector B en el extremo de U y luego se traza un segmento paralelo a U en el extremo de B. Paralelo de U en el extremo de B. Luego queda formado el paralelogramo. La suma U más B es la diagonal del paralelogramo de origen en el origen de U y de B. ¿Sí? Esta diagonal. Esa es la suma. Ustedes generalmente en física utilizan la regla de paralelogramo. Ahora, si yo utilizo la regla del triángulo para encontrar la suma entre U y B, y bueno, yo lo que tengo que hacer es colocar, quiero encontrar U más B, ¿sí? Voy a colocar B a continuación de U. Total, estoy trabajando con vectores libres, entonces tengo que mover B tratando de no modificar su dirección, ni su sentido, ni su módulo. ¿Está bien? Entonces muevo B respetando dirección, sentido y módulo, ¿sí? Y coloco B a continuación de U. Luego, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es cierro el rectángulo formado por estos vectores, perdón, el triángulo formado por estos vectores, y este lado, con este sentido, vendría a ser el vector U más B, ¿sí? Fíjense que yo formo un triángulo y el lado mayor vendría a ser el vector U más B, ¿sí? Entonces la nota me dice, en este método, los vectores se deben trasladar de tal forma que el extremo de uno se conecte con el origen del otro. Es lo que hice acá. El vector resultante se representa por la flecha que une el origen de U con el extremo de B, ¿sí? Es decir, se cierra un triángulo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, toda esta primera parte es bastante sencilla, digamos, ¿sí? Entonces, de esta manera se define la suma geométrica entre dos vectores acá, en esta teoría de espacios, perdón, de álgebra vectorial, ¿sí? Vamos a las propiedades de la suma entre vectores. Y eso lo menciono rápidamente porque son las mismas propiedades que hemos nosotros definido con anterioridad, porque acá estamos trabajando con los espacios vectoriales R2 y R3, por ende, la suma va a cumplir con las mismas propiedades, ¿sí?, de la suma definida en los espacios vectoriales R2 y R3. Entonces, la suma es cerrada, la suma es conmutativa, la suma es asociativa, existe el elemento neutro, existe el opuesto aditivo. ¿Está bien? Pero ¿cómo definimos nosotros acá? Porque ya vimos cómo definimos y simbolizamos el vector nulo, el neutro de la suma. Nosotros acá definimos la existencia del opuesto aditivo, pero ¿cómo la definimos desde el punto de vista geométrico? Entonces, si el vector U es el vector de extremo P, perdón, de origen P y extremo Q, el vector menos U, ¿sí?, tiene sentido contrario, misma dirección, ¿sí?, mismo módulo, pero el sentido cambia, ¿sí? Entonces, el vector menos U va a ser el vector ahora de origen Q y extremo P. Entonces, si PQ es U, o mejor dicho, si U es PQ, el menos U va a ser QP. ¿Sí? Esa es la notación. ¿Se entiende, chicos? ¿O tienen dudas al respecto? Parece que no. Bueno, continuamos. ¿Se entiende, profe? Perfecto. Veamos la resta. Resta entre vectores.
¿sí? Entonces, ¿cómo definimos U menos B? En el fondo es la suma entre U y el opuesto de B, ¿sí? ¿Cómo calculamos geométricamente la diferencia o la resta entre los vectores U y B? U vendría a ser el minuendo y B el sustraendo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si U es este vector y B es este vector, y yo quiero calcular U menos B, pero geométricamente, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Para calcular U menos B geométricamente, como yo sé sumar, entonces vamos a utilizar la suma entre vectores, pero vamos a utilizar esta suma, la regla del triángulo para sumar esos vectores. Entonces, coloco U a continuación, perdón, coloco U y B de esta manera, ¿sí? ¿Vamos a utilizar esa? Sí, utilizamos la regla del triángulo, pero voy a acomodar de esta manera U. En realidad es la utilización de las dos reglas, regla del triángulo y regla del paralelogramo, ¿está bien? Vamos a ver por qué. Entonces, como estoy trabajando con vectores libres, por el momento, entonces lo que hacemos es lo siguiente, coloco U, ¿sí? Y B de tal manera de que compartan el mismo origen. Como yo sé sumar vectores utilizando la regla del triángulo, ¿sí? Para ello, cuando utilizo la regla del triángulo, coloco el segundo término a continuación del primer término. Coloco B a continuación de U. Entonces, yo a U menos B, como lo puedo expresar de esta manera, yo a continuación de U coloco menos B. Entonces, si este es B, si este es el vector B, puedo trasladar, va a ser este de acá. Si este es el vector menos B es el vector que tiene la misma longitud, ¿sí? La misma dirección, por eso que lo dibujo paralelo, pero el sentido es contrario. Entonces, si este es B, el menos B va a ser este. Entonces voy a colocar a continuación de U menos B. A continuación de U coloco menos B. Entonces por la regla del triángulo formo con este vector y este vector resultante un triángulo. Este de acá es el vector U más menos B. ¿Sí? Ahora, pero este vector es equivalente a este vector que cierra este triángulo. Entonces, para encontrar la diferencia entre U menos B, si coloco U y B de tal manera que compartan el mismo origen, cierro el triángulo, ¿sí? Y el segmento que me permite formar este triángulo, este segmento que agrego, con este sentido, va a ser U menos B. Entonces, U menos B es el vector de origen en el extremo del sustraendo y extremo en el extremo del minuendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro un menos B? Un menos B, fácil. Coloco los dos vectores de tal manera que compartan el mismo origen, ¿sí? Y el vector U menos B es este, de origen, ¿sí? En el extremo de B y extremo en el extremo de U, ¿sí? Fíjense que si yo utilizo la regla del paralelogramo, esta es la suma. Y este, en ese sentido, U menos B, este va a ser la diferencia. Vendría a ser la diagonal menor con este sentido, el vector U menos B. ¿Se entiende? Este es el vector U más B, diagonal principal, con este sentido, y este es el vector U menos B con este sentido. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, yo voy a poder encontrar la diferencia, ¿sí? Entre dos vectores, pero desde el punto de vista geométrico. ¿Está bien? Vamos a definir producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Obviamente, como R2 y R3 son espacios vectoriales, ¿sí? En un espacio vectorial está definido el producto entre un escalar y un vector. ¿Sí? ¿Cómo definimos el producto de un escalar por un vector? De la misma manera como lo hemos definido con anterioridad. Dado un vector U perteneciente al espacio vectorial B,
que en este caso va a ser R2 y R3, ¿sí? Espacios vectoriales. Y K, un escalar real, entonces el producto de un vector U por el escalar K, simbolizado mediante K por U, es otro vector. Es otro vector, o sea, es otra flecha que tiene las siguientes características. Obviamente, si el producto por un escalar, nosotros sabemos que es una operación cerrada, ¿sí? Si multiplico un escalar por un vector, voy a obtener como resultado un vector porque es una operación cerrada, ¿sí? Ahora, si multiplico un escalar por una flecha, esa flecha resultante, ¿sí? Tiene las características de un vector, módulo, dirección y sentido, ¿está bien? El módulo del vector K por U. El módulo del vector K por U se lo define así, módulo de K por U igual a módulo de K por módulo de U. O bien, norma de K por U es igual a módulo de K por la norma de U. ¿Sí? Depende de cómo, en algunos libros, ¿sí? Lo llaman módulo a la norma y en otros directamente norma. ¿Sí? Todo va a depender del libro que utilicen. Si es el COSAC, si es el Grossman, los libros nuevos generalmente lo tienden a llamar módulo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué puede suceder acá con la norma de K por U? Puede suceder que la norma de K por U sea menor que la norma de U. ¿Y eso cuándo va a pasar? Eso va a pasar cuando el módulo de K sea menor que 1. Es decir, cuando K esté entre menos 1 y 1. Puede pasar que el módulo de K por U, que la norma de K por U sea mayor que la norma de U. Y eso se va a dar cuando el módulo de K sea mayor que 1. Es decir, cuando K tome valores menores a menos 1 o mayores a 1. ¿Sí? Entonces estoy utilizando la definición, la propiedad de módulo de desigualdad de módulos. ¿Sí? La norma de K por U va a ser igual a la norma de U si K vale 1 o K vale menos 1. ¿Sí? Eso con respecto a las normas. Por ejemplo, a ver acá, tengo esta flecha. ¿El vector U cuál es? El negro, este vector. Tiene origen acá en este punto y ese es el vector U. Si a ese vector U lo multiplico por un escalar, ¿sí? Entre 0 y 1, es decir, que pertenezca a este intervalo, si a ese vector U lo multiplico por un escalar entre 0 y 1, el vector resultante K por U va a tener longitud o módulo menor al vector U. Fíjense este de acá. Ahora, si al vector U lo multiplico por un escalar mayor a 1 o menor a menos 1, ¿qué es lo que le produce ese escalar? Lo va a dilatar al vector. ¿Sí? Supongamos que K sea 2. Entonces, 2 por U lo está duplicando. Duplica la longitud de U. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O si lo multiplico por menos 2, ese signo menos le cambia de sentido al vector y lo duplica. ¿Está bien? Eso es lo que me produce multiplicar un escalar por un vector. Si está entre 0 y 1, ¿sí? El escalar lo que va a hacer es contraer al vector. ¿Está bien? Si K por U es negativo, lo va a cambiar de signo. Pero si K está entre menos 1 y 0, lo va a contraer, ¿sí? Pero cambiado de sentido. Si es menor a menos 1, ¿sí? Lo cambia de sentido y lo dilata. ¿Sí? Ahora, si el escalar K vale 1 o vale menos 1, el módulo o norma de K por U es igual al módulo o norma de U. ¿Se entiende? Chicos, no es nada complicado, Sí, pero profe. bueno, si hay duda, ustedes me preguntan.
Ahora, ¿qué otra característica tiene el vector K por U? La dirección. A ver, acá pregunta. Ah, perfecto. ¿Qué otra característica tiene el vector K por U? Bueno, la dirección. La dirección de K por U es la misma que la dirección del vector U. Cuando K es distinto de 0 y U es distinto del vector nulo, porque claro, ustedes saben, y yo ya se los dije, el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, pero sí tiene módulo, ¿sí? Ahora, la dirección de K por 1 está determinada cuando K vale 0 o el U sea el vector nulo, ¿está bien? O cuando K sea 0 y U sea el vector nulo, ¿está bien? Ahora, la otra característica del vector K por U es la siguiente, el sentido. Bueno, el sentido de K por U es el mismo que el sentido de U, siempre y cuando K sea positivo. Y va a ser contrario al vector, al sentido del vector U, si K es negativo, como lo expliqué hace un momento, ¿sí? Con este grafiquito. Ahora vamos a las propiedades del producto de un vector por un escalar. Y vamos rápidamente porque ustedes ya conocen las propiedades del producto de un escalar por un vector, ¿no? Ya las conocen. Entonces, el producto escalar por un escalar es cerrado, vale la propiedad asociativa mixta, la propiedad distributiva de un vector, de un escalar con respecto a la suma de vectores, ¿sí? La propiedad distributiva de un escalar con respecto a la suma del vector con respecto a la suma de escalares, ¿está bien? El escalar 1 es el neutro del producto de un escalar por un vector, y lo definimos así, ¿está bien? Son las propiedades de esta operación definidas en un espacio vectorial y ustedes ya las conocen, ¿está bien? Vamos a una observación. Esta observación me dice, al vector K por U se lo llama múltiplo escalar del vector U. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros podemos definir, si queremos acá, vectores paralelos en base a esta observación. ¿Cuándo decimos que dos vectores son paralelos? De paso, demos la definición de vectores paralelos. Definición de vectores paralelos. ¿Cuándo decimos que dos vectores son paralelos? Dos vectores U y B. Este yo lo vamos a colocar conmigo. Dos vectores U y B son paralelos y existe un escalar K no nulo tal que se cumple lo siguiente. Por ejemplo, U sea igual a A por B. Y cumple con eso. Entonces decimos, esos dos vectores son iguales si sucede eso. ¿Se entiende, chicos? Entonces decimos, dos vectores. Esto es la definición de vectores paralelos. Vamos a marcar acá. Dos vectores U y B son paralelos si existe un escalar K no nulo tal que se cumple que U sea igual a K por B. ¿Sí? Entonces, si existe un escalar que hace que esta igualdad sea verdadera, entonces decimos que estos dos vectores U y B son iguales. ¿Está bien? De esa manera definimos vectores paralelos. Vectores linealmente independientes, ¿no es cierto? Porque esa es la definición de, básicamente,
dependencia, podemos decir esto pasar al otro miembro y hablar de una dependencia lineal, ¿sí? Si esto pasa restando, me queda U menos K por B igual a el vector nulo, pero como K es no nulo, ya digo que estos dos vectores U y B son linealmente independientes. ¿Me siguen la idea? Chicos, Sí, profe. Sí. ¿o hay No, alguna duda? no importa el valor de K. ¿Cómo? Claro, acá dice un No, K no nulo. pero si le cambia el sentido, si el K es negativo. No, no dice nada. No, no, no. No importa eso. Lo Ah, importante ok. es que haga, que sea no nulo y que haga que esta igualdad se cumpla. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. A ver, veamos. Hay preguntas. El valor de K puede generarme vectores linealmente dependientes con un solo vector. A ver, ¿cómo, Carlos? No entendí. Porque mira, si yo a esto lo paso al otro miembro, a este término, lo paso al otro miembro restando, me queda U menos B y U menos K por B igual al vector nulo. Entonces ya me está indicando que U y B son linealmente dependientes. O sea, dos vectores paralelos, ¿sí? Significa que son vectores linealmente. Si los vectores son paralelos, los vectores van a ser linealmente dependientes. El valor de K puede generar vectores linealmente dependientes con un solo vector. ¿O cómo explico? No entendí lo último que dijo. O sea, yo lo estoy relacionando con el tema de dependencia e independencia lineal que ya vimos con anterioridad, ¿sí? Esta es la definición de vectores paralelos. Dos vectores, no importa el sentido, ¿no? O sea, dos vectores son paralelos, ¿sí? Si existe un escalar K no nulo tal que cumple lo siguiente. Por ejemplo, estos vectores de acá, vamos atrás, estos vectores. Estos vectores de acá, estos dos, U y menos U, son paralelos. ¿Está bien? ¿Tienen el mismo sentido? No, no tienen el mismo sentido. Entonces, fíjense que yo, el escalar que estoy utilizando acá es menos 1. ¿Sí? O sea, le cambió el sentido. Pero los vectores son paralelos, sí son paralelos, porque tienen la misma dirección. Ahora, si yo los relaciono con el concepto de dependencia e independencia lineal, puedo decir, bueno, los vectores, si son paralelos, ¿son linealmente dependientes? Sí, porque si yo voy a esta ecuación y digo, en esta ecuación yo puedo decir U igual a, perdón, U menos K por B igual al vector nulo. Ay, esto no sé por qué me... bueno, entonces, fíjense acá, como acá el escalar K es no nulo, tengo un escalar no nulo, eso significa que U y B son linealmente dependientes. Definición de dependencia lineal. ¿Quedó claro eso, chicos? Por eso digo, si los vectores son paralelos, son linealmente dependientes. ¿Se entiende? Mirando solamente esta ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, podemos decir, bueno, son paralelos, los vectores son linealmente dependientes. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con vectores libres. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es tomar sistemas de referencia, sistemas de coordenadas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a situar a los vectores en un sistema de referencia, ¿sí? ¿Qué sistema de referencia? Bueno, con los que venimos trabajando, no vamos a utilizar otro sistema de referencia generado por base que no sea en la canónica. Recuerden que nosotros trabajamos con los espacios vectoriales R2 y R3, ¿sí? Y ustedes desde siempre han graficado puntos
vectores, rectas, lo que sea, tomando el sistema de referencia de ejes perpendiculares entre sí, generados, ¿sí? Ahora que han visto espacios vectoriales, por la base canónica 1, 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es definir los sistemas de referencia. Vamos a ver el sistema de referencia generado por la base canónica. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos entonces para ubicar los puntos en el plano? Bueno, lo graficamos en el sistema de ejes cartesianos XY. Este eje está generado por los versores 0, 1 y 1, 0. Estos dos elementos, esos dos versores, constituyen la base canónica de R2. ¿Sí? Y ustedes saben, por lo que vimos con anterioridad, que una base me genera un sistema de referencia. Bueno, en este caso, solamente vamos a trabajar con el sistema de ejes cartesianos, el sistema de referencia XY, generado por la base canónica 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a graficar puntos, ¿sí? Vamos a dar coordenadas, porque al introducir sistema de referencia, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es ahora trabajar los vectores desde el punto de vista analítico, ¿sí? Ahora comenzamos con el estudio de álgebra vectorial analítica, ¿sí? Porque vamos a poder definir un vector en base a una n-upla. ¿Está bien? En este caso, como estoy trabajando en R2, voy a poder dar las coordenadas del vector, ¿sí? De un vector de R2 en función, ¿sí? De una n-upla. ¿Está bien? Entonces vamos a poder describir un vector en función de sus coordenadas. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, vamos a utilizar, como vuelvo a repetir, el sistema de referencia cartesiano XY. Entonces, identificamos al punto P con estas coordenadas, con la coordenada X, con la coordenada Y. Entonces, X vendría a ser la abscisa, y ustedes saben que Y es la ordenada, ¿está bien? Y así definimos las componentes de ese punto. Ahora, ¿dónde entran los vectores? Resulta que, y acá no lo vamos a demostrar, que hay una correspondencia biunívoca entre puntos y vectores de posición. Ya acá no trabajamos con vectores libres, sino trabajamos con vectores de posición. ¿Qué son los vectores de posición? Los vectores de posición son aquellos vectores de origen en el origen del sistema de referencia, en el origen de coordenadas. ¿Está bien? Por eso nosotros decimos que hay una correspondencia biunívoca entre puntos y vectores de posición. Entonces, si yo quiero graficar un punto en el plano, ese punto va a estar asociado a un vector de posición. Si quiero graficar este punto va a estar asociado a este vector de posición, al vector de posición que acá lo llamamos U. Vuelvo a repetir, ¿qué es un vector de posición? Es un vector de origen en el origen de coordenada. Eso es lo que acá decimos, ¿no? Con esa observación. Entonces, es posible trazar el vector OP en términos de las coordenadas del punto P. Claro. Entonces, el vector OP lo llamamos U, vendría a ser el punto P. Recuerden que siempre y cuando U sea un vector de posición, va a existir esa correspondencia biunívoca que acá no lo vamos a demostrar, digamos. ¿Sí? En esta materia no lo demostramos, pero por ejemplo la gente del profesorado que cursa álgebra sí puede demostrar, digamos, ese isomorfismo. ¿Está bien? Puede demostrar esa correspondencia biunívoca, puede demostrar esa función que me relaciona un punto del plano, ¿sí? Con este vector de posición, puede demostrar que esa función es un isomorfismo, es decir, es biyectiva. ¿Está bien? Nosotros acá no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros introducimos un sistema de referencia, vuelvo a repetir, nosotros a los vectores lo podemos definir mediante coordenadas.
¿Está bien? Cuando yo introduzco el sistema de referencia. Como estoy acá ejemplificando para el caso del espacio vectorial R2, a los elementos de R2, a los vectores de R2, ¿sí? Nosotros los representamos mediante el par ordenado X, Y. Bueno, acá es una serie de aclaraciones. P1 tiene asociado, fíjense, está la descomposición de este vector. El punto P o el vector U lo puedo descomponer mediante este vector, mediante la suma de P1 y la suma de P2. ¿Está bien? Entonces digo, OP1 más OP2 va a ser igual por la regla de paralelogramo a este vector. ¿Sí? El vector OP. Pero el vector OP es el vector U. ¿Está bien? Entonces, lo mismo hacemos en el caso. Yo tengo el vector U, yo al vector U lo puedo escribir en función de los versores o los vectores de la base. ¿Por qué los llamamos versores? Porque son vectores que tienen longitud norma 1, ¿sí? Y son perpendiculares entre sí. En este caso, I y J son versores perpendiculares entre sí. También es toda una teoría, digamos. Yo quiero graficar, en este caso, el vector U. El vector U tiene coordenadas 3, 2, pero si lo escribo en función de los versores IJ, el vector U lo puedo escribir así, como 3i más 3 por j. Claro, recuerden, i es el vector 1, 0, y j me representa el vector 0, 1. Entonces, por ejemplo, el vector 3, 2 lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base canónica, de los versores i y j. ¿Está bien? Entonces, yo quiero graficar el vector U. Para graficar el vector U, yo lo que voy a tener que hacer es graficar el punto 3, 2, ¿sí? Recuerden, acá estoy tomando el vector U como vector de posición. Entonces grafico el punto 3, 2, me ubico acá en esta posición, me muevo 3 unidades hacia la derecha porque este valor es positivo. Sobre el eje X me muevo 3 unidades hacia la derecha, y sobre el eje Y me muevo 2 unidades, ¿sí? De forma hacia arriba, de forma paralela al eje Y. Entonces acá me queda, gráfico el punto, luego el vector de posición 1. Bastante sencillo. De la misma manera, definimos los de la misma manera podemos definir un sistema de referencia en R3 generado por los elementos de la base canónica, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema de referencia X y Z, ¿sí? Donde los versores o vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 son elementos de la base canónica, me generan a ejes perpendiculares, ¿sí? Al sistema de coordenadas X y Z. X me representa las abscisas, Y me representa a las ordenadas, y Z a las cotas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, en base a ese sistema de referencia, definir un vector en función de una terna, de una 3 duplas, ¿sí? Entonces, y además, bueno, acá, en este caso, lo que vamos a hacer es graficar el vector 1, 2, 3. Recordando que a este vector lo puedo escribir como combinación lineal de los versores IJK, es decir, de estos vectores, elementos de la base canónica que me generan a este sistema de referencia. ¿Cómo grafico el vector 1, 2, 3? ¿Sí? Porque a veces acá en la práctica me pueden pedir la gráfica de vectores de posición, ¿sí? en este sistema de referencia X y Z. Bueno, de la siguiente manera, estoy parada acá en el origen de coordenadas, me muevo una unidad sobre la parte positiva del eje X, porque el 1 es positivo. A partir de allí me muevo 2 unidades sobre un eje paralelo al eje Y, 1, 2, y me muevo 3 unidades, ¿sí? Hacia arriba, porque es la parte positiva del eje Z, me muevo 3 unidades sobre un eje paralelo al eje Z. 1, 2, 3. Este punto, el punto 1, 2, 3, me ayudaría a graficar el vector de posición B.
de coordenadas 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia biunívoca entre puntos y vectores de posición. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá yo lo que hago es colocarles links, ¿sí?, que me van a mostrar. Están buenos, me gustó bastante estos canales y me muestran cómo graficar vectores en el espacio. Generalmente la mayoría tiene como dudas, ¿sí? No sabe cómo graficar vectores en el espacio. Yo elegí acá un ejemplo sencillo, pero bueno, acá en estos links les muestra cómo graficar de manera sencilla vectores en el espacio, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó entendido eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, acá, bueno, vuelvo a repetir. Nosotros ya habíamos dicho que en un espacio vectorial podemos definir un producto interno. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no lo definimos? Bueno, no lo definimos en un espacio vectorial, pero bueno. O sí lo definimos en los productos internos entre vectores. En los espacios vectoriales, no habíamos definido el producto interno. Entre vectores. ¿Está bien? Vamos a definir el producto interno entre vectores. ¿Sí? Entonces, el producto interno en espacios vectoriales reales y complejos, que me permite manejar conceptos geométricos tales como distancia. Eso es lo que me permite el producto interno, ¿sí?, en espacios vectoriales. Me permite manejar conceptos, ¿sí?, geométricos, como la distancia, el ángulo, la perpendicularidad. ¿Está bien? ¿Cómo definimos el producto interno? Entonces, sabe más R por, porque esa es una forma de simplificar, ¿sí?, un espacio vectorial. Acá decimos, dado B, un espacio vectorial, donde, sobre el cuerpo de los reales, donde definimos la suma y el producto por un escalar. Sea B un espacio vectorial y sea esta función. Esta función tiene como dominio el conjunto de pares de vectores y como codominio el conjunto de los números reales. Entonces decimos que a dos vectores, dado el par de vectores U y B, le asignamos un número. ¿Cómo denotamos a ese número? Así, entre bracket V. Este es un número real. ¿Está bien? Esa es la notación de números. Así definimos el producto interno entre vectores. ¿Está bien? Esto define el producto interno entre vectores. Entonces decimos, se define el producto interno en B, esta función se define producto interno en B y verifica los siguientes axiomas. Entonces, no toda función va a ser un producto interno. Para que dicha función con este dominio y con este codominio se denomine producto interno, tiene que verificar los siguientes axiomas. ¿Cuáles? El axioma 1, que se cumpla la simetría, el axioma de simetría, es decir, U por B igual a B por U. ¿Está bien? Conmutatividad. El axioma 2, K por U por B igual a K por U por B. O sea, sale el escalar fuera del producto entre los vectores. Ese axioma se llama axioma de homogeneidad. El axioma 3, ¿sí?, denominado axioma de linealidad, es como aplicar una propiedad distributiva, ¿no? Acá tengo el producto entre U, B más W, esto es U por B más U por W, ¿sí? Y el axioma 4, llamado axioma de positividad, me dice lo siguiente. Si yo multiplico U por U, ese resultado siempre va a ser un número positivo. Y va a ser 0 siempre y cuando
el vector sea el vector nulo. Ese se llama axioma de positividad. Entonces, si una función cuyo dominio, ¿sí?, es el conjunto de pares de vectores y cuyo codominio es el conjunto de los reales, cumple con cada uno de esos axiomas, entonces se dice que esa función define un producto interno. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Vamos a un ejemplo. Decide si la siguiente función, esta de acá, definida de esta manera, define un producto interno. Entonces yo tengo que decidir si esta función de dominio, el conjunto de pares ordenados, ¿está bien? El conjunto de vectores de R2, y cuyo codominio es el conjunto de los números reales, definida así, es un producto interno. Entonces, lo que voy a tener que hacer es demostrar cada una de estas condiciones, porque si cumple cada uno de los axiomas, entonces puedo afirmar que la función definida así es un producto interno. Entonces, yo tengo que decidir, y esta función que se define de esta manera es un producto interno. Entonces, vamos a la demostración. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que demostrar esta igualdad. ¿Sí? Tengo que tomar un vector U y un vector B. ¿Está bien? U y B tienen que ser pares ordenados. Entonces, en este caso, no los llamamos U, sino que a los vectores los llamamos XY. ¿Está bien? Entonces, X que sea el par ordenado X1, X2. Y que sea el par ordenado Y1 y 2. ¿Está bien? Una vez definido eso, lo que vamos a hacer es demostrar cada una de estas igualdades, porque fíjense que cada uno de los axiomas son igualdades. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar esas igualdades. ¿Sí? Entonces, veamos que se cumple el primer axioma. Entonces, consideramos, tengo estos vectores, tengo dos vectores. En este caso, como voy a demostrar, de esta manera definimos, ¿no?, la función. Como voy a demostrar estas igualdades, a los vectores los vamos a llamar U y B. ¿Está bien? Entonces, vamos a considerar el vector U. El vector U tiene componentes U sub 1 y U sub 2. Vamos a considerar el vector B de componentes B1, B2. Consideramos el vector W de componentes W1, W2. Tres vectores del espacio vectorial R2 y un escalar K real. Vamos a proceder a demostrar la primera igualdad. Tengo que demostrarla, parece la conmutatividad, ¿no? El axioma de simetría. Entonces parto del primer miembro, parto de este miembro y llego al otro miembro. Entonces parto de U por B. Entonces reemplazo. Donde diga U, coloco estas componentes, coloco este vector en función de sus componentes, y donde diga B, coloco el vector en función de sus componentes. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se define esta función? Fíjense cómo se define esta función. Yo tengo que hacer el producto entre, así se define. Si quiere, vamos así. A ver, coloquemos los brackets. Este vector. Coma. Este otro vector. Cierro. Fíjense que X por Y se define así. Va a ser igual a un número. ¿Cómo obtengo este número? Hago el producto entre las primeras componentes de los vectores que intervienen en el producto, X1 por Y1, y a ese resultado le sumo el producto entre las segundas componentes. Es este por este más este por este. Entonces, veamos. Yo quiero demostrar el axioma de simetría. Parto de U por B. O sea, hago los reemplazos respectivos y ahora aplico la definición asterisco. Entonces, este producto va a ser igual a este número.
U sub 1 por B1 más U sub 2 por B2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Como estos componentes son números reales, vale la propiedad conmutativa en el producto de reales. Entonces, en vez de poner U sub 1 por B1, coloco B1 por 1. Más, lo mismo aplico acá en este otro término, B2 por 2. Volviendo a escribir este número como el producto entre los vectores, va a ser B1 por B2, perdón, B1, B2, 1, U2. ¿Sí? Eso es por definición. Pero ¿quién es este vector? Este es B y este es U. Y ya logré llegar al segundo término. Perdón, al segundo miembro. Logré demostrar el axioma de simetría. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar el axioma de homogeneidad. El escalar sale fuera. Entonces yo tengo este producto. K por U por B. Y quiero demostrar que es igual a K por U por B. Entonces, K por U por B. Ah, pero necesito este vector. Bueno, lo calculo acá en el mismo producto. Entonces esto es K por U. U es este vector. B este par ordenado, este vector. ¿Sí? Antes de aplicar la definición, lo que hago es distribuir este K. Puedo hacerlo por la propiedad o por definición, mejor dicho, del producto de un escalar por un vector. Entonces me queda este par. K por U sub 1 como K por U sub 2. Ahora recién a este producto le aplico la definición asterisco. Esto va a ser igual a K por U sub 1 por B1 más K por U sub 2 por B2. Porque así se define el producto entre estos dos vectores. ¿Sí? Entonces me queda este número. Pero yo quiero obtener esto en el segundo miembro. ¿Sí? Entonces acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo sacar factor común K o aplicar la propiedad distributiva, pero definida en reales. Entonces acá me queda K por U sub 1 B1 más U sub 2 B2. Es decir, K por. Ahora vuelvo atrás. Aplicando la definición asterisco, esto es el producto entre el vector U sub 1 de componente U sub 1 sub 2 y el vector de componente B1 B2, que también lo puedo escribir así. U por B. Entonces ya logré llegar al segundo miembro y he demostrado el axioma de homogeneidad. ¿Queda alguna duda, chicos, al respecto o no? ¿Se entiende cómo demostrar? Eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Sí, ¿Sí se o no? entiende, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora quiero demostrar esta igualdad. Si no se cumple esta igualdad, entonces ya puedo decir que esta función no me define un producto interno. Pero si se cumple, tengo que ir a demostrar el siguiente axioma. Vamos a demostrar el axioma de linealidad. Es como aplicar una propiedad distributiva. Parto de este miembro y llego a este. Bueno, entonces en el segundo caso, voy a partir de este miembro. ¿Sí? Es U por B más W. U es este par o este vector. El otro vector es B más W. Entonces hago los reemplazos. Aplico la definición de suma usual entre vectores, ¿sí? Y obtengo este vector resultante. Ahora multiplico este vector por este vector utilizando la definición asterisco. Esta definición. Bueno, entonces aplico. Tengo que hacer el producto entre este primer componente por este primer componente. Este por este. ¿Sí? Y el producto entre esta componente por esta componente. Pero ya directamente lo realizo acá. ¿Sí? Aplico la definición rápidamente y la propiedad distributiva y me queda. Como yo hago este por este, entonces va a ser U sub 1 por B1 más U sub 1 por W1. Más este por este. Y aplico la propiedad distributiva. Se me pasó ahí, lo hice directo. Es U sub 2 por B2 más U sub 2 por W2. Finalmente obtuve esta suma de números. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad asociativa en reales. Voy a asociar este término, U sub 1 B1, con U sub 2 B2. Y voy a asociar, porque también aplico la propiedad conmutativa, ¿no? Asocio U sub 1
con W1 y U sub 2 con W2. Perdón, U sub 1 W1 con U sub 2 W2. Entonces, asociando tengo esta suma de estos dos términos. Pero este primer término es el producto entre los vectores de componente U1, U2, B1, B2. Y este término es el producto entre los vectores de componente U1, U2, W1, W2. ¿Está bien? Entonces, esto simplificando es U por B más U por W. Entonces ya logré obtener el segundo término. Ah, bárbaro, se cumple el axioma de linealidad. Concluyo. ¿Está bien? Me falta ahora el axioma de positividad. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a tener que multiplicar U por U y ver qué resultado tengo. Acá dice que U por U siempre va a ser positivo, pero va a ser 0 siempre y cuando U sea el vector nulo. Veamos. Entonces, vamos a demostrar ahora el axioma de positividad. Entonces, calculo U por U. Reemplazo donde diga U, voy a colocar estas componentes, U sub 1, sub 2. Entonces me queda U sub 1, sub 2, este vector por este otro vector, el mismo, U sub 1, de componentes U sub 1, U sub 2. Aplico la definición asterisco, esto es U sub 1 por U sub 1 más U sub 2 por U sub 2. ¿Está bien? Este es por. No sé por qué puse una coma, es por acá y es por acá. Bueno, entonces, U sub 1 por U sub 1 es U sub 1 al cuadrado. U sub 2 por U sub 2 es U sub 2 al cuadrado. Entonces ya ahí estoy mostrando que es mayor que 0. ¿Está bien? Pero también puede ser igual a 0 cuando si U sub 1 al cuadrado más U sub 2 es igual a 0, ¿sí? Eso significa que esta igualdad se va a dar siempre y cuando U sub 1 sea 0 y U sub 2 sea 0. Entonces ya estoy demostrando que el producto entre un vector por sí mismo, utilizando la definición asterisco, me da un número positivo y va a ser 0 siempre y cuando el vector U sea el vector nulo. Y ya terminé de demostrar. Por lo tanto, puedo decir que la función dada en el ejemplo define un producto interno. ¿Sí? Esa definición dada acá en este ejemplo que llamamos 3, esta definición asterisco, tiene un nombre, se llama producto interno usual o escalar, o producto escalar. ¿Está se llama producto interno usual o producto escalar. Uy, ya me pasé. Usual o producto escalar en R2. Así se llama. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces acá cortamos y la clase que viene continuamos con los vectores. ¿Está bien? Espero que haya quedado Ok, claro. perfecto. ¿O hay alguna duda? No, profe, por ahora no. Perfecto. Bueno, entonces los veo la clase que viene. Hasta luego, profe. Chao. Profe, ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda, pero es una duda del tema